según algunas tradiciones mexicanas. ¡Comenzamos! La iglesia militante son todos los fieles de la iglesia en estado de gracia. Pueden intervenir en favor de los demás y de las almas del purgatorio con su oración y con sus buenas obras. También se le llama iglesia peregrina. Copal e incienso. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Esto llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o alabanza. Fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Les hablaré sobre el significado del agua. El agua es la fuente de vida. Se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. En el sentido cristiano, el agua nos recuerda nuestro bautismo y por lo tanto la pertenencia de los difuntos a la iglesia. Iglesia purgante. Son todas aquellas almas que se encuentran purificándose para poder subir al cielo. Pueden recibir ayuda de los demás para su purificación. Son a ellos a quien conmemoramos el día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Hola, yo les voy a hablar del significado de la flor cempasúchil en la ofrenda de Día de Muertos. Si bien los europeos pusieron algunas flores en los altares, la flor de cempasúchil es 100% aportación indígena, pues su color llamativo sirve para iluminar el andar de los difuntos, como una especie de camino que evoca al sol, pues en la tradición prehispánica es el astro rey el que guía el alma. Cempoalxochic significa en náhuatl 20 flores. En muchos lugares de México se acostumbra poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa. Esta flor amarilla deshojada es el camino del color y olor que trazan las rutas a las ánimas. La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan las ofrendas. Se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se pone su comida favorita. Para los adultos en ocasiones se ponen bebidas alcohólicas y cigarros, para que los muertos recuerden los momentos que vivieron de alegría. Para los niños se ofrendan dulces típicos de azúcar, amaranto o calabaza. Iglesia triunfante. Son los miembros de la iglesia que alcanzaron la meta y la victoria, y ellos están en el cielo. Después de haber vivido, están finalmente en la presencia de Dios. Entre ellos no hay llanto, vicio ni dolor. Ayudan mucho a los miembros de la iglesia militante y purgante con su intercesión ante Dios. Estos son propiamente los que conmemoramos el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Les hablaré sobre el significado de la sal. Según las creencias de algunos pueblos mexicanos, la sal significa la purificación del cuerpo del difunto. La sal tiene el propósito de ayudar a las almas a llegar al mundo terrenal y convivir por un día con los vivos. Para nosotros los católicos, la sal nos recuerda que debemos darle sabor a nuestra vida y a la de los demás. Según las palabras de Jesús, sean luz y sal del mundo. Bueno, ahora el significado de las veladoras en la ofrenda de Día de Muertos. Estas son las luces que marcan y guían el camino de las almas. La luz garantiza que lleguen a los hogares de sus seres queridos y no se pierdan. En algunas comunidades indígenas se tiene la creencia de que el número de veladoras que se colocan es el equivalente al número de almas que se desean recibir. Hablaremos ahora sobre el papel picado. Actualmente, el papel picado no solo da color a la ofrenda, sino que representa el aire, uno de los 4 elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda. Cada papel picado tiene diferentes colores, los cuales se fueron adaptando a un nuevo rito en tiempo de evangelización. El naranja representa el luto, el morado se refiere a la religión católica, el azul se refiere a los difuntos que tuvieron una muerte relacionada con el agua,
El rojo es para los guerreros que fallecieron o mujeres que también fallecieron durante el parto. El verde es para los jóvenes, el blanco para los niños y finalmente el amarillo para los ancianos. La calavera y su simbología. El cristianismo, en tanto construcción cultural, está cargado de símbolos. La simbología de la muerte, representada por medio de la calavera, ha cambiado a lo largo de los siglos. El símbolo se le ha utilizado desde la época medieval. En la tradición cristiana, la muerte es producto del pecado original, cometido por Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios y probaron del fruto del jardín del Edén que les estaba prohibido. En tal sentido, la representación de la calavera bajo la figura de Cristo en la cruz significa que así como la muerte ingresó por un hombre, Adán, asimismo la muerte es vencida por Jesús en la cruz. Desde esta perspectiva, la calavera representa los diversos sentidos moralizadores y doctrinales establecidos por la Iglesia Católica a sus fieles. Memento mori, recuerda que vas a morir. El triunfo de Jesús sobre la muerte. La memoria del pecado original y su castigo. La invitación a llevar una vida de humildad alejada de toda vanidad. E incluso la muerte igualadora, que independientemente de la condición social, nos hace a todos iguales. En el periodo del Renacimiento, el tema de la muerte era representado con belleza, decoro y gracia. Esto se veía reflejado en los monumentos fúnebres, donde la muerte figuraba con gracias artísticas propias de este periodo. Para el siglo XVII, en Italia, empiezan a realizarse sepulcros que presentaban simbologías que apelaban a los sentimientos y emociones de las personas, para conmover lo más profundo y sensibilizar sobre lo efímero de la vida. Las variantes respecto a la representación de la muerte se forjaron gracias a varias consideraciones, entre esas la fuerza que tuvo la Contrarreforma sobre el tema. También influyeron los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en la que se recomienda añadir a las meditaciones de la primera semana una meditación sobre la muerte. Estos ejercicios fueron comentados por el padre Polanco en su Directorium, quien añadió que en estos ejercicios se debía meditar sobre la muerte, todas las personas, incluidos los niños. Los jesuitas nunca dejaron de estudiar sobre los ejercicios espirituales y los siguieron complementando, dándole especial importancia a la meditación sobre la muerte. En la Contrarreforma son varios los personajes religiosos que ven a la muerte como una cura para frenar todas las cosas vanas de la vida. De allí las meditaciones infaltables propiciadas por los jesuitas, hasta llegar a tener dentro de sus aposentos objetos alusivos a la muerte, que les recordara lo pasajera de la vida. En un comentario sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio, que estaba dirigido a las personas que lo hacían por primera vez, se menciona que la meditación debe hacerse con las ventanas cerradas, porque la oscuridad ayuda a identificar el horror de la muerte, y se recomienda tener una calavera. De esta forma, comenzó a normalizarse la presencia de la calavera dentro de los edificios religiosos, osamenta fácil de conseguir en aquellos tiempos. La calavera llegó a ser un instrumento móvil que se podía transportar de un lugar a otro. Debió pasar mucho tiempo para que los artistas, religiosos y la sociedad en general se acostumbraran a la presencia de este símbolo, que luego sería común verla en obras artísticas, junto a frases que insinuaban lo efímero de la vida y las postrimerías de las personas. Ya para finales del siglo XVI, los pintores plasmaron repetidamente los santos contemplativos, meditando sobre una calavera, escena que se llegó a utilizar incluso en áreas como refectorios para beber agua. De esta forma, la calavera pasó a ser el atributo de varios santos. La presencia de los cráneos en los hogares fue notable. Los bodegones cambiaron sus representaciones para incorporar elementos como símbolos de la vanidad, como velas consumidas, relojes de arena, compases, pompas de jabón, humo, lechuzas, ángeles disputándose el alma de las personas, una barca llevada por un anciano, entre otras. Representaciones que se verán sobre todo en obras flamencas, alemanas y españolas. Con la incidencia de la Contrarreforma,
Las vidas de religiosos como San Jerónimo y San Francisco serán imágenes que se verán repetidamente para estimular a los artistas. Así, el cráneo pasa a ser un referente permanente, pero pasivo, un objeto que si bien provoca al sujeto, lo hace desde la cotidianidad. En otros, el cráneo sostenido por el santo es el motivo de un monólogo visual, en el que el objeto, el cráneo, pasa a formar parte del propio sujeto, el santo, a través de la meditación. El cráneo se torna bello no por su fisonomía, sino por el significado que se le vierte, como signo excelso de la vida espiritual, de comunión con Dios. Las escenas mencionadas se harán presentes en las representaciones artísticas coloniales novohispanas. Se puede decir que la calavera vino a ser un símbolo común entre los dos mundos, y que los identificará a pesar de las diferentes interpretaciones entre una y otra. El cráneo lacónico y austero que invita a la reflexión y a la penitencia, un cráneo que adoptará la contrarreforma, es ya desde las órdenes misioneras que arribarán a la Nueva España y desde mediados del siglo XVI, será el icono que desde la fe cristiana represente a la muerte. Su trazo en lienzos y sobre todo en grabados surcará los mares con los misioneros franciscanos, dominicos, agustinos y encomenderos devotos, y a la par se reará en la iconografía conventual a lo largo y ancho de la Nueva España. Es evidente que la calavera ocupó un lugar importante en la iconografía hispana, convirtiéndose en un atributo de muchos santos y permitiendo la reflexión sobre las postrimerías y la vanidad de la vida. El símbolo y su simbolismo en el contexto de la cultura católico-cristiana permeaba la vida de religiosos, religiosas y de los fieles.